Nivel 6. La salud mental es pésima. Aquí hay 3 factores. Corea del Sur es uno de los países con tasa alta de suicidios por la presión social, por lo tanto, los ciudadanos coreanos sufren de ansiedad y depresión. La segunda es que no están conformes con su modo de educación, el bajo nivel socioeconómico, la falta de sueño, consumo de alcohol, etc., debido a que los servicios de ayuda escasean. La tercera, las cosas raras mencionadas en los manhwas, no daré explicación, imaginen ustedes. Corea es más conservadora que Latinoamérica. Tradiciones patriarcales y heteronormativas, homofobia, xenofobia, misandría, sexismo, etc. Vídeos de la Deep Web eran material CP coreano. La mayoría de ustedes deben saber qué es CP, pero si no, pueden buscar en Google. El caso Welcome to Video es un caso en el que alrededor de 1,28 millones de miembros, 4.000 miembros pagos, de 38 países intercambiaron vídeos CP a través de Welcome to Video en la Deep Web en el año 2015, ya dicho material contaba con 6.000 descargas. Este es el primer caso en Corea del Sur en el que se encontró a un sospechoso de un delito utilizando Darknet. Son Eun-woo, un operador coreano, estaba programado para ser liberado de prisión el 27 de abril de 2020, pero su liberación se retrasó debido a la demanda estadounidense de repatriación de criminales y fue liberado el 6 de julio. Según investigaciones de cooperación internacional en 38 países, 337 personas fueron arrestadas bajo cargos de posesión de CP. Actualmente Welcome to Video está bloqueada. Hospital Psiquiátrico de Gongyam. Situado en Gyeonggi-go, el hospital es utilizado como herramienta turística tanto para nativos como para extranjeros interesados. Durante el año consigue las visitas de unas 1000 personas curiosas a pesar de que el lugar no tiene indicaciones de tráfico para localizarlo en sus alrededores. El edificio ya resulta ser atemorizante a plena luz del día, ahora imagínalo a la medianoche, cuando todo está en completa oscuridad, cuando el único sonido que escucharas es el viento pasando por las ramas de los árboles, y por esas tantas habitaciones vacías, o quién sabe, tal vez a esas horas no estén tan vacías. Tan famoso ha sido este hospital abandonado que hicieron una película basada en el mismo edificio y hasta es considerado el tercer lugar más aterrador en Corea del Sur y el séptimo en todo el mundo. No hay nadie en quien confiar. Los coreanos generalmente son iguales en casa y profesionalmente, y parecen esforzarse por hacerlo. Ya sean médicos, abogados, taxistas, directores generales valoran la continuidad en su carácter. Se esfuerzan por tener una cara. En lugar de producir una imagen exterior limpia, actúan con naturalidad, se esfuerzan por ser tan cercanos como son por dentro. Este es especialmente el caso, desde el punto de vista occidental, lo que sienten es bastante transparente. Si no reconoces esta naturaleza expresiva de los coreanos, definitivamente la verás cuando compartan una pinta contigo, que a veces se convierte en muchas pintas más. Puedes ver el muro invisible literalmente derrumbándose, y puedes ver cuánto desean realmente revelar su verdadero ser. En otras palabras, están constantemente tratando de conectarse con esa continuidad de la personalidad interior por temor a perderla de alguna manera. Quieren que sus socios y amigos sepan realmente quiénes son y qué sienten. Les encanta expresar quiénes son. Si sufren, a menudo hay una fuerte corriente oculta de su verdadero yo que el mundo no entiende y que se ha vuelto cada vez más ocupado para albergar sentimientos individuales. Mujeres de consuelo. Durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de satisfacer los deseos íntimos de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, el término mujeres de consuelo se refiere a las mujeres que eran forzadas a la esclavitud sexual por parte de los militares japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. En Japón, también se las conoce como mujeres de solas en japonés. Había varios métodos para convertirse en mujeres de solas, como el servicio militar obligatorio, el secuestro o la trata, pero se ha confirmado que fueron secuestradas por los militares japoneses. Como un caso extremo de crímenes de guerra del Imperio del Japón, las estimaciones sobre la cantidad de mujeres involucradas varía, entre un número mínimo estimado de 20.000 y un máximo de unas 410.000, según un autor chino, pero el número exacto continúa bajo investigación y debate. Las mujeres de consuelo incluyen básicamente coreanas y chinas. Además, el ejército japonés requisó a mujeres de países ocupados por el Imperio japonés, como Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y los Países Bajos.
Las sobrevivientes testificaron que fueron obligadas a tener relaciones más de 30 veces al día, y Ian, la única mujer proveniente del único país europeo entre las víctimas de las mujeres de consuelo del ejército japonés, dijo en 1990 que ella fue víctima de las mujeres de consuelo del ejército japonés. Como el imperio de Japón trató de expandirse a Manchuria y a la región este de Rusia, muchos soldados se enviaron y alistaron en forma de divisiones. La institución se aplicó masivamente con y sin licencia, y también se llevaron a efecto violaciones de civiles en el noreste de China. En 1918, sin mencionar las decenas de miles de mujeres afectadas, las enfermedades sexuales sucedieron en una de cada 7 divisiones japonesas, afectando a más de 2.000 militares que iban camino de la invasión a Siberia. Para eliminar una situación peor, las autoridades empezaron a buscar alternativas. Después de su derrota, las Fuerzas Armadas japonesas destruyeron muchos documentos por temor a ser acusadas de crímenes de guerra. Posteriormente, el 14 de enero del año 1992, el jefe del portavoz del Japón Koichi Kato, emitió una disculpa oficial diciendo: "No podemos negar que el antiguo ejército japonés jugó un importante papel en el secuestro y detención de las mujeres de Solas, y nos gustaría expresar nuestras disculpas y nuestro arrepentimiento". Durante la retirada japonesa, se dice que la gran parte de las mujeres de consuelo se suicidaron o fueron amenazadas si hablaban acerca de sus recuerdos sobre la violación. Los documentos fueron encontrados en el año 2007 por Yoshiaki Yoshimi y Ayashi Hirofumi. Las esclavas sexuales supervivientes querían una disculpa del gobierno japonés. Shinzo Abe, primer ministro en ese momento, declaró que no había pruebas de que el gobierno japonés hubiese mantenido a las esclavas, pero más tarde tuvo que emitir una disculpa oficial desde Tokio que ya había admitido el uso de los burdeles en el año 1992. Seguramente han visto el documental de Asian Boss, donde la señora Kim Bogdon contó acerca de lo que le sucedió en el lugar donde fue secuestrada, una historia triste y desgarradora. Descansen en paz las víctimas que actualmente no están. Nivel 7. La guerra fue importante. Corea fue una gran nación, hasta que llegó a gobernar el señor Kim Il-sung. Su personalidad era arrolladora, muy nacionalista y atrevida. En más de una ocasión desafió a la URSS a atacar a Corea del Sur. Con el fin de que los dos sectores no se enfrentaran, militarmente tanto Rusia como los Estados Unidos, resolvieron dividir la nación y tomar el paralelo 38 como la mitad del mismo. El norte, que era muy fuerte industrialmente, lo manejaría la Unión Soviética. Y el sur lo impulsaría los Estados Unidos. Este sector era el más pobre de los dos. Pero la situación de confort, finalmente dio los resultados que estaban por venir, y Corea del Norte por último desafió a una confrontación bélica a Corea del Sur. El ataque de Corea del Norte lo hacía su líder Kim, tratando de obtener los resultados que él había previsto. Y era tomar el sur del país, porque esa región, con la ayuda de Estados Unidos, se había convertido en una nación rica y poderosa tanto industrial como en todo lo relacionado con la agricultura. En Corea del Norte esta situación no era igual. El país, al retirarse China y Rusia de las ayudas que le brindaban al país, Corea se enfrentó a una situación en la que el desarrollo de la nación se estancó y experimentaron una gran hambruna. Tal hecho le costó a los norcoreanos millones de muertes, sumadas a las realizadas por el mismo gobierno contra los simpatizantes de la oposición, que fueron brutalmente desaparecidos. Finalmente, no hubo ganadores ni vencidos. Se derramó mucha sangre, pero siguió siendo mediador el paralelo 38, que divide a las dos naciones y mantiene las relaciones estancadas sin que uno sea superior al otro. O sea, Estados Unidos y Rusia mantienen la hegemonía de las regiones, eso sí, sin firmar un tratado de paz. Solo un acuerdo entre los bandos finalizó un conflicto de 3 años. China es realmente el enemigo. China atacó justo cuando parece que Corea del Norte casi se pierde. En este punto, las tropas de la ONU ya habían llegado al río Yalu, uno de los dos ríos que define en gran medida la frontera entre Corea del Norte y China.
Y piensan que está justificado, porque si no lo hacen, entonces las tropas estadounidenses estarán en la frontera con China, lo que temía, lo cual, considerando que esto era la Guerra Fría, era en realidad un miedo racional. Ellos apoyaron al régimen norcoreano y los Estados Unidos no lo tomaron en serio, pero para los chinos era de capital importancia, entonces fue fundamentalmente la operación china para destruir al ejército norteamericano en Norcorea, para así evitarse tener que luchar en una guerra contra los Estados Unidos y en otra guerra contra los nacionalistas desde Taiwán. La frase es el enemigo era porque ayudaba a Corea del Norte a reunificar Corea bajo el régimen comunista. Podemos decir que en la actualidad chinos y coreanos no se tienen rencor, solo hay pequeñas disputas, una de ellas recientemente. En el año 2020, grupos nacionalistas chinos declararon que el hanbok, la vestimenta tradicional coreana y el kimchi son totalmente chinos, o que Corea solía ser parte de China. Mujeres de compañía para las tropas estadounidenses. Como era de esperarse, al igual que Japón, Estados Unidos cometió atrocidades después de la Guerra de Corea. Durante y después de la Guerra de Corea, el ejército de los Estados Unidos utilizó servicios de hostitución regulados en los campamentos militares de Corea del Sur. A pesar de que la hostitución es ilegal desde 1948, las mujeres en Corea del Sur eran la fuente fundamental de servicios de cierta índole para el ejército estadounidense y un componente de las relaciones coreano-estadounidenses. Las mujeres en Corea del Sur que servían como damas de compañía se conocen como mujeres Killichon, también llamadas mujeres de consuelo militares coreanas, y fueron visitadas por el ejército estadounidense, soldados coreanos y civiles coreanos. Las damas de compañía eran de Corea, Filipinas, China, Vietnam, Tailandia, Sri Lanka, Nepal, Indonesia y la Comunidad de Estados Independientes, específicamente Rusia, Kazajistán y Ucrania. Los negocios minoristas y de entretenimiento que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en Corea florecieron alrededor de la base, y también floreció la hostitución contra los soldados estadounidenses. En Japón, donde el ejército estadounidense estuvo estacionado junto con Corea después de la guerra, el gobierno japonés reclutó mujeres de solaz para el ejército estadounidense. Este reclutamiento se llevó a cabo con el objetivo de mantener la castidad de otras mujeres japonesas, pidiéndoles a las japonesas con alto patriotismo que se sacrificaran. En la sociedad coreana, estos servicios se consideran un mal necesario. El ejército de Estados Unidos lo ha explicado como una cultura militar que permite a los soldados estadounidenses desahogarse y prevenir las tendencias homosexuales. Una guerra sin concluir. Esta frase hace referencia a que, debido a una guerra entre ambas Coreas que no ha cesado, la sociedad coreana mantiene firme el deber de defender a su patria, al obligar a sus hombres a que cumplan durante 2 años o un poco menos con su servicio militar. El 17 de julio de 1948, cuando se emitieron las bases para el actual estilo de reclutamiento. Es hasta los 19 o 20 años de edad cuando se les convoca para realizar un examen físico y detectar si son aptos o no para el servicio activo. Sin embargo, la mayoría de los hombres coreanos deciden realizar su servicio militar alrededor de los 28. Recientemente, se aprobó en Corea una ley en diciembre del 2021, que los idols K-pop o personas célebres en Corea, podrían posponer su ingreso antes de que cumplan los 30 años. De igual manera, el hecho de no presentar el servicio militar, esas personas pueden recibir sanciones duras, las cuales van desde ir a la cárcel por 2 años, así como el de realizar un servicio comunitario y, en caso de que estén fuera del país, se les prohíbe el ingreso o son llamados desertores. La verdadera razón de los Suyi-2. Ya sabemos que Corea tiene una gran tasa alta de Suyi-2. Esto según la sociedad coreana es por el estrés, y siguieron siendo la principal causa de muerte entre los jóvenes de Corea del Sur en 2017, según informes, un problema crónico que ha afectado al país asiático durante más de una década. El informe también mostró que el 45% de las personas de entre 13 y 24 años dijeron que sufrieron estrés en 2018, frente al 46,2% en 2016, siendo el estrés del trabajo y la escuela los principales contribuyentes. Los surcoreanos de entre 13 y 24 años estaban más preocupados por su futuro laboral, seguidos por el rendimiento académico y la apariencia física, según el informe. Un país que se define como una sociedad envejecida cuando más del 14% de su población tiene 65 años o más.
Nivel 8. La verdadera razón del aislacionismo. Corea del Sur, antes de ser un país que poco a poco se fue abriendo al mundo, ha sido una nación tradicionalmente homogénea étnicamente, una condición impulsada desde un nacionalismo étnico muy arraigado que se extiende también a los coreanos del norte de la península. Este patriotismo exacerbado se remonta a miles de años atrás, durante el nacimiento de la nación y de lo que se llama Minjok, la raza coreana. Pero fue la ocupación japonesa que vivió la península en gran parte de la primera mitad del siglo XX la que hizo resurgir un nacionalismo moderno de corte más moderno y, si cabe, más polémico. Debido a las invasiones extranjeras que hicieron a ambas Coreas el saco de boxeo de tres potencias durante las últimas décadas, hoy en día muchos coreanos son conservadores, hay temas para ellos que son tabú, como cosas que hemos visto en este iceberg, por eso se les inculcan ideales como la pureza de su raza, y que es la idea de que Corea ha mantenido su yo distintivo y racialmente puro al rechazar a los invasores, evitando así la disgregación de su linaje sanguíneo con extranjeros. Implica que Corea es y debe seguir siendo un país étnicamente homogéneo, además de la xenofobia y el no recibir migrantes extranjeros, ya que como en algunos casos de otros países, varios migrantes extranjeros han sido acusados de falsos. Porque los niveles de recepción de extranjeros no solo afecta a quienes solicitan un estatus de refugiados, sino a ciudadanos de otros países. Los residentes no nacidos en ninguna de las dos Coreas no son más que 2 millones en una población de 51 millones, de acuerdo con el censo de 2014. Es apenas un 4%, un porcentaje muy bajo comparado con otros países. Y pese a que las parejas multirraciales, o de sangre mixta como se decía hasta 2007, ya no son un tabú y van en ligero aumento, sí pueden levantar las miradas de algunos, llamando más la atención a aquellas personas con un color de piel más oscuro, confiesa una colega surcoreana que estudia una maestría en Londres. Kumsan fue un proyecto de Estados Unidos. La base aérea Kumsan K-8 es una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ubicada en el aeropuerto de Gunsan, en la costa oeste de la península de Corea del Sur bordeada por el Mar Amarillo. Está ubicado en la ciudad de Gunsan, también romanizado como Kunsan, a unos 180 kilómetros al sur de Seúl. Cuando estalló la Guerra de Corea el 25 de junio de 1950, la base aérea de Kumsan no tenía asignadas unidades de vuelo estadounidenses. En su rápido avance, los invasores norcoreanos capturaron la base aérea de Kumsan el 13 de julio de 1950. La 24ª División de Infantería retomó Kumsan en octubre de 1950, y la intervención china de ese invierno no logró avanzar lo suficiente hacia el sur como para poner a Kumsan en peligro. Las fuerzas de los Estados Unidos operaron por primera vez en cantidades significativas desde la base en 1951. La primera unidad de la USAF que se asignó a la base fue el 27º Fighter Escort Wing, que llegó el 1 de abril de 1951. El 27º Fighter Escort Wing fue una de las primeras unidades F-84 Thunderjet en entrar en combate en Corea y obtuvo numerosos honores y premios por su historial de combate durante la Guerra de Corea. Los norcoreanos son los buenos. ¿Es esto solo una teoría pero con pocas cosas a favor? Cuando los japoneses invadieron Corea, los coreanos que ayudaron a los japoneses terminaron mudándose al sur después de la conquista japonesa de Corea, y los coreanos que lucharon contra los japoneses se mudaron al norte. Luego, los coreanos en el norte lucharon principalmente en una guerra de guerrillas contra los japoneses y lideraron la rebelión masiva de Corea contra el dominio japonés. Cuando Japón anexó Manchuria, el 90% de todos los guerrilleros en Manchuria eran norcoreanos. Los norcoreanos lucharon contra los japoneses en China, mientras que los surcoreanos terminaron luchando también en China, pero contra las guerrillas norcoreanas y los chinos. Las tropas de Corea del Norte en China formaron unas 50.000 en la guerra civil comunista del lado comunista, y estuvieron allí con los comunistas en la guerra contra Japón, hasta la invasión de Hainan al final de la guerra civil china, e incluso se estaban preparando para invadir Taiwán con el resto del Partido Comunista Chino. Kim Il-sung es un héroe coreano en ese caso, luchó 30 años contra los japoneses. Cuando Estados Unidos creó las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, la mayoría de los oficiales fueron reclutados entre surcoreanos que habían servido formalmente en el ejército imperial japonés, que habían estado luchando en Manchuria contra la mayoría de las guerrillas de Corea del Norte.
El número de masacres de civiles en la guerra de Corea fue algo así como 6-1, favoreciendo, en términos de acabar a más civiles, a los surcoreanos, que realizaron muchas veces las masacres que hizo Corea del Norte. Uno de esos casos famosos ocurrió cuando el ejército coreano mató a más de 10.000 civiles frente a la vista completa del ejército de Estados Unidos. Estados Unidos lo encubrió y culpó de todo a Corea del Norte. Así que Corea del Sur era un régimen formado por antiguos simpatizantes japoneses, apoyado por un país extranjero, en este caso Estados Unidos. En lugar de Japón. A pesar de que los norcoreanos lucharon más contra el antiguo enemigo de los Estados Unidos, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras que el régimen del norte estaba formado por veteranos endurecidos que ganaron su habilidad luchando contra el imperio de Japón. Sin mencionar que fue Corea del Sur quien comenzó las hostilidades con sus escaramuzas fronterizas en primer lugar. Intentaron apoderarse de una ciudad de Corea del Norte más allá del paralelo 38, un año antes de que comenzara la Guerra de Corea.